Hola a todos, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Volvemos con nuestras entrevistas ping pong. Veréis aquí que tengo a mi derecha, seguramente vosotros lo veréis a la izquierda, Koldo Concejo de Un Libro al Día. Muchas gracias, Koldo, por acompañarnos hoy en esta Nada, nueva entrevista ping-ponera. Y hoy tenemos un escritor muy especial. Nos ha fascinado tanto a mí como a Koldo su libro, Nuevo Kafkarama, que es del libro del que vamos a hablar. Lo veréis por ahí, es José Carlos Rodrigo Breto. Aparte de este libro, que es el que vamos a hablar hoy, José Carlos Rodrigo Breto es autor también de otros libros, como un libro dedicado a Ismael Cadaré, también a Cartarescu, y tengo por aquí también una de sus anteriores novelas, Ficción Gramatical. Pero nos vamos a centrar hoy en Nuevo Kafkarama. Antes que nada, José Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Es un auténtico lujo para nosotros poder tenerte aquí, poder bombardearte un poquito a preguntas, porque tenemos muchísimas preguntas sobre este libro, Nuevo Kafkarama. Muchísimas gracias por acompañarnos y enhorabuena también por el libro, lo primero de todo. bueno, muchísimas gracias a vosotros, el honor es mío y nada, vengo dispuesto a ser sometido a todas las preguntas que queráis hacerme, que yo ya contestaré lo que me venga en gana. Me Eso es. parece muy bien. Antes que nada, creo que es importante matizar y creo que quiero que nos expliques, porque Nuevo Kafkarama se acaba de publicar ahora, hace unas semanas, a finales del 2024, pero hay un precedente de este Nuevo Kafkarama que fue el Kafkarama. Quería que nos contaras un poco la trayectoria de este libro y qué diferencias hay también entre aquel Kafkarama y este nuevo Kafkarama. Bueno, Kafkarama fue publicado en 2008, no voy a mencionar la editorial, ya no existe. Fue una maniobra de patio de monipodio editorial. Aquello Ujú, era una cosa tremenda, eran unos ladrones y pasó sin pena ni gloria. Bien es cierto que Kafkarama, que pasó sin pena ni gloria y que fue maltratado, sí que se convirtió en una pequeña, microscópica novela de culto y que cuando yo me revelaba, entonces con mucha inseguridad, como que yo me dedicaba a escribir, algunas personas decían, tú eres el de Kafkarama. ujú. Bueno, pues yo era el de Kafkarama, pero tengo 11 libros más. El asunto radica en que Kafkarama no se podía encontrar y Kafkarama estaba escrito de una manera que era contraria a mi voluntad, pero cuando uno quiere publicar, pues se tiene que fastidiar y tiene que pasar por una serie de peajes por los que ahora no pasaría. Ujú, Así que yo escribí Kafkarama para aquella editorial de una forma y ahora lo he podido reescribir, pues muchísimos años después, esto fue en 2008, de la manera en la que yo quería escribirlo de forma original. Entonces, partiendo de que es una novela distinta y de que la otra no se puede encontrar, pues es nuevo Kafkarama, pero es como si fuera el Kafkarama de toda la vida. Y ¿Vale? bueno, pues aquellos que tengan el Kafkarama de 2008 encontrarán similitudes, pero verdaderamente la novela se ha ampliado, se han introducido nuevos personajes, se ha trabajado mucho el asunto de las imágenes y de la visión a través del aparato Ujú, eh, del Kafkarama, cosa que no me dejaron hacer en la otra. Y ujú. sobre todo, estructuralmente, se ha escrito sin puntos ni comas, que era la idea original ante la cual aquella editorial se asustó. Pero como ahora tengo una editorial y una editora, que es Laura Claraval, que está tan loca como yo, pues le pareció estupendo y bueno, vistas las buenas críticas, pues se ve que yo estaba en lo cierto, había que escribirla así, ¿no? Déjame decir, Yo, para un segundito, Coldo, para los sí, sí. espectadores, simplemente a intentar trazar una pequeña panorámica de lo que es Nuevo Kafkarama, porque en realidad es muchas cosas. En realidad es un homenaje a Kafka, es un homenaje a la Praga de Kafka, pero también tiene una segunda historia que tiene que ver con la Checoslovaquia de los años 60. Es una reflexión sobre los inicios de la Primera Guerra Mundial y también sobre la debacle de Europa. Al mismo tiempo tiene elementos de thriller. Es una novela que no me canso de repetirlo, que es desternillante, entendiendo un tipo de humor muy sutil, eso sí, es decir, aquí no hay carcajadas, pero sí que hay muchos guiños muy divertidos. Y en el fondo también es una novela de escritores sobre la escritura, sobre la creación y sobre el sentido de la vida, finalmente. O sea que, aunque tiene dos capas principales, dos narraciones principales, después hay muchísimas más cosas y muchísimas reflexiones muy hondas sobre lo que es el sentido de la vida, qué es el ser humano.
También ahora luego entraremos ahí, hay una reflexión también sobre el judaísmo, sobre la mentira, o sea, hay muchísimas cosas, tiene muchísimas capas de significado y sobre todo que es muy entretenida en el buen sentido, en el sentido de que hay muchísimas cosas que están pasando al mismo tiempo y se puede entender también de alguna forma como una especie de múltiples historias simultáneas o posibilidades de historias simultáneas. Ya está, Coldo, esto es lo que quería decir. Me habéis planteado dos preguntas, macho, ya, o sea, estoy para pagar y largarme. No, bueno, una cosa que yo quería saber era un poco si no sabía de la existencia del pre-Kafkarama, digamos, pero si desde un inicio había tenido esa estructura, pues sin puntos, sin comas, el ritmo ese que tiene, que me parece una de las cosas más destacables de la novela. Esa por un lado, y por el otro es lo que comentas también, ¿no? Que es un libro que admite múltiples lecturas, desde la novela biográfica, novela histórica. Para mí tiene mucho también de juego borgiano, metaliterario y demás. Pero para ti, como autor, ¿cómo la definirías? Como metaliteratura, porque Tal es cual. una novela, es una novela que hace literatura sobre la literatura. Mm, Ujú, Kafka es un ser hecho de literatura, por lo tanto, una novela que hable de Kafka es una novela sobre la literatura, por lo tanto, metaliteraria, ¿no? ujú, Y la estructura original era la típica novela narrada en tercera persona ujú, de una manera clásica. Por lo tanto, no tiene nada que ver con el ritmo de este nuevo Kafkarama, que por eso es mm, nuevo, ¿no? Que era ujú. lo que no me dejaron hacer. Y la novela es metaliteraria o metaliteratura por encima de falsa biografía, no es una novela histórica, pero puede serlo, ¿no? mm, Pero siempre condicionada a su característica de ser metaliteratura. Es literatura que habla y juega con la literatura, ¿no? mm. Sí, además mucho de ese juego, ¿no? Por ejemplo, el tema de Leon Emmet y Meiring con Max Brod y Kafka puede tener ahí Sí, sí, sí. mm, su, su nudo gordiano, ¿no? Digamos. Sí, y luego es metaliteratura porque algo que no aparece en la original, porque yo no había escrito entonces ficción gramatical, es que los personajes que miran a través del Kafkarama son una serie de personajes que en mi novela ficción gramatical coinciden los cuatro en un momento determinado en Praga. Ujú, Entonces están todos en Praga a la vez en la novela ficción gramatical y los he utilizado aquí para ver por el Kafkarama, que es en Praga en una época actual, ¿no? La exhibición, ¿no? Por lo tanto, son los personajes de esa novela, ¿no? Por eso se cuentan cosas de esos personajes que si se ha leído ficción gramatical uno sabe por dónde va y si no tendrá que ir a ficción gramatical y ver por qué se cuentan esas cosas de esos personajes, ¿no? ujú. Así que lo que he intentado hacer es que al reescribir este libro formara parte de lo que ya es un tríptico, que es ficción gramatical, la novela breve Squonk y Nuevo Kafkarama. Las tres conforman una unidad. Mm. Pues va a haber que ir a las otras dos. Pues sí, En mi De, caso, por lo de- menos. de hecho, explícitamente haces mención al mismo título de ficción gramatical durante la Mm, propia obra, o sea que hay un juego constantemente e incluso alguno podría pensar, José Carlos, que también de alguna forma se te puede ver a ti en alguno de los personajes. Ya, sí, podría ser. Podría ser. Ahora que cada cual piense en cuál. Porque no. Fundamentalmente diría yo en aquel que está becado y que no escribe. Ay. Bueno. ¿Está basado en hechos reales o no? No, no está basado en hechos reales. El único hecho real que pueda afectar a mi persona es las últimas líneas de la novela. Ujú, Vale, es importante también decir que todo esto está enmarcado de una forma que la estructura, digamos, final de la novela está enmarcada en una especie como de invento caleidoscopio en el cual se ven toda una serie de fotografías. Entonces, lo que nosotros estamos viendo son unas personas que miran esas fotografías en tres series y que van alternándose en diferentes momentos de la historia. Esto no estaba, ¿verdad?, en la idea del libro anterior. O sea, esto nace Esta, ahora. bueno, las series estaban, pero no hubo forma de, a través de la forma en la que me obligaron a escribir, no podía mostrar a las personas que se sentaban a mirar. Ujú, Entonces simplemente empezaba imagen uno, imagen 2 y bueno, pues no tenía tanto, no tenía mucho sentido, ¿no? Y era uno de los fallos que ahora he ujú, podido corregir y he podido
llevar a cabo, que quede bien claro, ¿no? Que quede Ujú, bien claro que se está mirando por ese aparato, que ese aparato está ahí, la primera página de un periódico, eso no estaba en ujú. esta primera página de un periódico de Willimantic. Sí. Willimantic es una localidad muy importante en ficción gramatical, la novela anterior. ¿Eh? Y bueno, vamos a despejar algo que de Willimantic Gazette. Willimantic es un Ujú, sitio importantísimo y existe, ujú. existe en Estados Unidos en ficción gramatical. Pero ya de entrada, para que veáis que es una novela metaliteraria, hay un juego literario en la primera línea que casi nadie, bueno, una persona, un matemático que se llama José Carlos, curiosamente, Ujú. es el único que me lo ha comentado. Y es que nuestro corresponsal desde Centro Europa, Eric Sí. Blair es el nombre Sí, de George Orwell. de Sí. George Orwell. Con lo Correcto. tanto, ya Ah, se pues marca mira, una no impronta, había Sí, caído sí. a eso, no había caído en eso. Mira, está señalado ahí Eric Blair, sí, es verdad. ya se marca una impronta de lo que nos vamos a encontrar. Totalitarismo, gran hermanismo, en fin, ¿qué quieres que os diga, no? Parece en la primera línea. Sí. Déjame leer solo cómo defines tú para que la gente entienda lo que es el Kafkarama. Dice, sorprendente Kafkarama, colección de fotografías según la novedosa técnica de las tres dimensiones y el método del Kaiser Panorama inventado por August Furman, ahora mejorado y presentado por Gustav Meyer tras recorrer el mundo entero con sus exhibiciones. Londres, Bombay, Pekín, San Petersburgo, Nueva York, Delhi. Importante. Más de 1 millón de espectadores ya lo han visto. Este es un poco el tono también del libro, que mezcla de alguna manera, no sé si estarás de acuerdo, José Carlos, eh, eso que intentaba yo insinuar al principio, que es un humor cómplice, es decir, no son grandes cosas que pasen, pero sí hay como esta cosa un poco con voluntad de cosa enorme, de show, de cosa grande que tiene siempre un punto como grotesco, ridículo, ¿no? Incluso, por ejemplo, cuando se habla del el heroísmo también en la novela, también tiene un punto ridículo al final, ¿no? Bueno, el heroísmo ridículo está tomado directamente de una fuente muy centroeuropea, que Ujú, es Las aventuras del valeroso soldado Sveik de Jaroslav Hasek, ¿no? Donde ujú, Hasek habla del heroísmo ridículo muchas veces en ese libro y es una concepción muy centroeuropea, ¿no? Del asunto. Y respecto a lo grotesco del propio invento, pues es que es un invento muy curioso, porque convive con o sea, muere realmente por culpa de los primeros años del cine, ¿no? ujú, Mm. Entonces, el Kaiser Panorama daba una falsa sensación de 3D, no era el 3D que conocemos ahora, podemos decir que eran unas fotos con cierta profundidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como en relieve, ujú, y esto, claro, era algo nuevo y la gente pues iba a verlo y se entretenía mirando esas fotos que parecían en 3D, pero enseguida llegó el cine, ¿no? Y claro, el cine también tiene este componente al principio de una magnitud grotesca, ¿no? Siempre lo digo, esta entrada en el diario de Kafka, que es una entrada tan bonita que dice, ujú, los espectadores se apartan cuando ven llegar el tren. Los ujú, espectadores están de pie viendo salida de un tren de la estación de los hermanos Lumière, o llegada, perdón, salida no, ujú. llegada de un tren a la estación, Nada. ¿no? Y entonces, como se creen que lo que ocurre en la pantalla es cierto, cuando llega el tren, los espectadores que Exacto, están de pie en la carpa se apartan, ¿no? Y eso a Kafka le llamó mucho la atención, ¿no? O sea que, como veis, este principio del siglo XX es un principio de grandes tecnologías que tienen un toque grotesco que derivará en un toque quiche, y lo quiche ujú, llevará a la banalidad del mal y a la aniquilación del ser humano, ¿no? ujú. O sea, está todo ahí. Son los incubadores de la serpiente. Ujú. Esto que ocurre. ¿Es en ese sentido Kafka un paradigma del siglo XX o al menos de los dos primeros tercios, podríamos decir? Sí, sí, es paradigmático. Es paradigmático porque alberga una grandeza que no es percibida, una grandeza grotesca, para muchos es un personaje grotesco, pero cuando se está muriendo, sus amigos enseguida se lanzan a recopilar elementos y cosas de él porque saben que podrán hacer un negocio, ¿no? Ujú, Ujú, Entonces, claro, él se percibe y muere pensando que es un fracasado, ¿no? ujú, Fijaos cómo esto lleva todo esto a esta grandeza grotesca y a este kitsch, ¿no? Ahora ujú, Praga es el gran Kafkarama, ¿no? Y si Kafka levantara la cabeza,
saldría corriendo, pegando gritos, porque pues, si se viera él a sí mismo esa cabeza mecánica que han puesto en Praga que gira y que rota, diría, pero ¿esto qué es, no? O sea que por ahí van los tiros, ¿no? Es el paradigma de lo que vendrá después y siempre he insistido en que él nos intenta explicar el mundo, pero no le hacemos caso. Y tiene que ser con los años 60 finales, cuando ya se empieza a poner de moda, cuando empezamos a entender lo que nos había querido avisar, ¿no? En ese sentido de la percepción de su fracaso, digamos, por parte de Kafka, hay una conversación que tengo aquí subrayada cuando está en el sanatorio de Viena, que habla con el doctor Klopstock, que dice, bueno, leo textualmente, eh, y tengo por bien seguro que una imagen que resume mi existencia es la de un poste inútil cubierto de nieve y escarcha y levemente clavado en el suelo de la inmensidad de un campo profundamente roturado al borde de una gran llanura en una oscura noche de invierno. Eh, ¿Cómo es eso de meterse en la cabeza del genio? También. Pues es leyendo mucho sus diarios y Ujú, utilizando cualquier afirmación de la metamorfosis, el castillo, el proceso o cualquier relato que pudiera ser puesta en boca de él, ¿no? ujú, Y luego, pues simplemente darle un poco más de forma acorde con la situación en la que la está pronunciando, ¿no? Yo no he ujú, tenido mucho problema para meterme en la cabeza de Kafka porque siempre me he sentido muy identificado con Kafka. Por lo tanto, si yo hubiera querido escribir una novela sobre la vida y milagros de Paul Auster, hubiera sido ujú, una tortura porque estamos a años luz, no podría ujú, hacerlo. Pero con ujú, Kafka es uno de los autores con los que siempre me he sentido muy identificado, siempre he pensado muy parecido a él, ¿no? Y ujú, yo siempre me he considerado un escritor fracasado, por lo tanto, ujú, lo tenía ganado ya todo el asunto. Y lo único que hubo que hacer es estudiar muy bien su obra y sobre todo sus diarios y sus cartas para ujú, sacar este tipo de expresiones y luego poderlas adaptar, ¿no? ujú, Eh, bueno, es muy interesante cómo él se define, ¿no? Hay algo más inútil que un poste nevado. Es que además ujú, este poste nevado yo lo he visto muchas veces en los trenes recorriendo Europa Central, ¿no? En grandes ujú, palizas que me he pegado de ir de ujú, a lo mejor de Sofía a Bucarest y de Bucarest a Budapest. ujú, Y siempre el tren de repente se paraba en mitad de un páramo sin saber por qué motivo y la luz que proyectaba el compartimento que ya no hay en España, como Dios manda, ujú, con tu puertecita y tal y cual, la luz proyectaba sobre un lugar extraño, lleno de nieve, con alguna valla, ¿no? Y con algún poste. Y esto, o sea, esto me dejó marcado siempre, ¿no? Porque ese poste existe mientras lo ilumina la luz de tu compartimento. Y luego tú sigues y ahí queda, ¿no? Y es una cosa como muy onírica y como muy inquietante, ¿no? Es una imagen, a mí me resulta una imagen también como muy balseriana, ¿no? Sí, 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 Paseando por totalmente. ahí, el Claro. tío. Oye, Y José muy de, Carlos, y José Balser y Carlos, Sebald. tú eres doctor en estudios literarios y licenciado en periodismo y también en teoría de la literatura y literatura comparada, es decir, conoces muy bien la tradición literaria, eres lector y te gusta mucho toda la tradición centroeuropea, pero mi pregunta es, en la génesis de este libro, ¿tú ya tenías la idea de poner a Kafka como eje central del libro y a partir de ahí, digamos, se fue como construyendo todo lo demás? ¿O cómo fue esta? No, no, no. La génesis es Kafka es el centro del libro, es una raspa de sardina alrededor de la cual la vamos recubriendo con la carne de la historia, la carne de la sociedad del momento Ujú, y la carne de lo que le pasa a él en sus relaciones con los demás, para hacer esta especie de salmón, ¿no? ujú, Con toda la piel alrededor que remonta a un río literario porque, claro, no acaba en Kafka, sino que va casi, bueno, llega hasta nuestros días, ¿no? ujú, Entonces la idea era que Kafka era el centro y a partir de ahí ir rellenando, ¿no? Por ujú, eso aparece Mussolini, sin ujú, ningún problema. Por eso se abordan los totalitarismos en Checoslovaquia comunista en los años 60, porque tiene relación con Kafka, todo tiene ujú, relación con Kafka. Es algo que al final, si hemos leído bien a Kafka, nos damos cuenta que todo tiene relación con Kafka. ujú. Se ha de decir que en esta novela hay, ahora lo mencionabas tú, está Mussolini, pero está Hitler, en fin, hay muchísima gente. Hay personajes reales y personajes inventados. Pero yo te quería preguntar el porqué de la elección, porque tú escoges momentos de la vida de Kafka, pero fundamentalmente aquellos que tienen que ver con sus amigos y los cafés, su tortura, digamos, su autotortura
el pensamiento de por qué su vida ha ido como ha ido y ese sentido de soy un escritor fracasado y la parte final justo cuando ya está en el sanatorio en los últimos días de vida y escoges poner solo a su última pareja. Es verdad que se menciona a Milena, se menciona Sí. muy brevemente, pero quería saber por qué decides escoger estos momentos destacados de la vida de Kafka y no muchos otros que podías haber escogido también. No sé si tuvo muchos otros destacados. Mm, Esto es lo primero, porque Kafka trabajaba en la aseguradora, que ahí aparecen hasta sus Ujú. jefes, en una charla. Escribía o intentaba escribir, padecía su enfermedad y a su familia y acudía a lo que era el Instagram o el Facebook de la época, que eran los cafés, donde se veían, se hablaban y se intercambiaba información. De hecho, la importancia del café es tal que la proclama del estado de guerra, ¿no? Se ujú, lee en voz alta en los cafés y en las plazas de cada pueblo iba. Bueno, pero para eso estaban aquel trabajo tan bonito de pregonero. En todos los pueblos del Imperio Austrohúngaro iba uno a la plaza a leer, pero en las ciudades grandes siempre había alguno encargado que dirigía el cotarro de cualquier tertulia, que era el que se encargó de leer en el café la proclama de la declaración de guerra, ¿no? O sea que los cafés son importantísimos, porque Kafka es a los cafés como los cafés son a la literatura. Fijaos luego Joseph Roth, que ha escrito sobre los cafés, Stefan Zweig, Ismail Kadaré, que ha escrito también sobre los cafés. ujú, Entonces, Kafka es como la figura no inicial, porque ya viene de antes, pero es como una figura importante que va a unir la figura del escritor del siglo XX, del escritor nuevo, moderno, con la antigua tradición del salón literario desplazado a lo que entonces es lo que está de moda, el foro, el café, ¿no? Y después, por esto, sus momentos más importantes son en los cafés. En un café se le aparece, va a buscarle Musil ujú. para pedirle que colabore en una revista. En un café va a encontrarse con Gavilo Príncipe y le va a contagiar la tuberculosis de una manera muy sui generis. Esto es bastante gracioso, ¿eh? Sí. En ese café se está leyendo una obra en ese momento que es a favor totalmente de los Habsburgo, ¿no? Que es la obra de Max Brod, ¿no? Del Camino hacia Dios de Tycho Brahe, que es el astrónomo que murió por aguantarse ir a hacer pis y no ofender a un Habsburgo, y entra Gavrilo Princip, que es anti-Habsburgo, y se queda alucinado de lo que se está leyendo, ¿no? Bueno, por eso en esos cafés pasan cosas Ujú, importantes. Después, la relación de Kafka con Felice Bauer, que fue quizás con la que más cerca estuvo de casarse, ujú, es una relación tormentosa y tortuosa, que sinceramente no me valía para incluirla dentro del libro. Y la relación con Milena Jesenská es una relación anecdótica, corta, breve, una noche juntos, ujú, y se pone en duda, y se pone en duda. Y ya aparece al final, ¿no? Escribiendo ese célebre obituario que escribió sí, Milena Jesenská. Por lo tanto, aquí hay una relación que es la más importante. Es con Dora ujú, Diamant o Diamond, nunca sé bien cómo se pronuncia, Dora Diamant, porque es la mujer con la que él se quería casar. Y porque es la mujer que le sacó de Praga y lo llevó a Berlín. Y es la mujer con la que de Berlín iban a pegar el salto a Palestina. Y es la mujer gracias a la cual él se iba a hacer sionista. O sea, es que es la leche. Iba a ser un nuevo Kafka, pero se murió. Por eso me ocupo de ella, porque es el verdadero y gran amor de Kafka. Y las ujú. otras, bueno, son más idealizadas por Max Brod y la intelectualidad que por la realidad. La verdadera es Dora. Esa es la verdadera, ¿no? Oye, de hecho, José Carlos, quería preguntarte, no sé si esto es cierto, en algún momento del libro se dice como que sueñan con poner un bar y que Kafka iba a estar como de camarero. No me imagino yo a Kafka de camarero, realmente. O sea, Sí, es un disparate. Pero para que veáis, ¿no? Para que veáis la importancia de Dora, ¿no? Efectivamente, nos iremos a Israel y pondremos un bar. Bueno, todo esto estaba íntimamente ligado a la actividad que tenía Dora Diamond con el tema del sionismo, ¿no? Ella trabajaba para eh, lugares de veraneo de jóvenes sionistas, de israelitas, o sea, de hebreos que pensaban irse. Entonces ella llevaba mucho tiempo trabajando en el mundo de la hostelería, de cocinera, de tal, o sea, no tenía problema, ¿no? ujú, La idea
es que si te ibas a Palestina, porque entonces era Palestina, no era, todavía no era nada, era Palestina, podías, por ejemplo, poner un breve bar para Mm, asistir a gente que estaba trabajando en los kibutz. vale. Era un buen negocio, ¿eh? Era un buen negocio. No había nada. Imaginaos, un sol de justicia, un calor de la leche y la gente alando la tierra, pues tú te pones tu bar allí, ¿eh? Entonces esta era una idea. Evidentemente Kafka no pintaba nada en eso, Claro, porque pero es muy difícil imaginar a un personaje como Kafka tan introspectivo. creyéndose eso, No, ¿verdad? claro, o sea, tan en su escritorio encerrado, con muy poca relación con el mundo, de repente con esa vivacidad que exige la tarea de un camarero, ¿no? O sea, a mí me parece, no sé, Esa es la increíble. importancia de Dora, esa es la importancia de Dora que le cambia, pero sobre todo es fácil de explicar si piensas una cosa, él sabe que se va a morir. Por Ya. lo tanto, cualquier plan que hace es como una especie de agarrarse a un clavo ardiendo, ¿no? Que Ujú. diríamos, ¿no? Y se deja llevar, porque claro, si sabes que se va a morir, si es que tiene las horas contadas, pues Ya. venga, pues camarero, y si le hubiera dicho malabarista, pues habría dicho, pues malabarista, o sea, es que qué más me da, ¿no? Lo Me que vale fuera. también, José Carlos, me vale también esta última escena en el sanatorio cuando Kafka se está muriendo porque evidencia uno de los últimos fracasos, si se quiere, en el sentido de que Kafka pide, ¿no? Le pide al doctor que salga Dora, o sea, la mandan a correos Mm. a que envíe un telegrama urgente a Max Brod para que venga a visitar a Kafka y para que no le vea, y sin embargo también incluso en esto fracasa, ¿no? Sí, Finalmente. porque llega a tiempo, llega a Sí. tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, esta última tercera parte en la que me centraba de Kafka es porque realmente yo creo que su agonía es modélica en cuanto a lo que debe ser una agonía plena de sufrimiento de un personaje que luego va a ser casi elevado a los altares de la literatura, o sea, muere casi como un santo en su martirio, Ujú, ¿no? Él tiene tuberculosis, pero lo que yo no sabía, ¿no? Es que la tuberculosis en este caso le afecta a la laringe, ¿no? Entonces se ujú, la inflama y tiene tuberculosis de la laringe y entonces no puede beber. Él muere de sed, muere consumido porque muere de sed. Bueno, no puede ni beber ni comer, pero fundamentalmente sin comer puedes estar bastante tiempo. Él muere de sed, o sea, eso es horroroso, tiene una agonía tremenda y no puede hablar, ¿no? Entonces, claro, un escritor que vive de expresarse pierde el habla, no puede hablar, no puede hablar y hace lo que hace un escritor, escribir en papeles. ujú, Y esto a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Papeles que aún no había muerto y Robert Klostop ya estaba recopilando, donde él escribía. Para que veáis, ¿no? Que ujú, nada más morir, Max Brod, en cuanto ve a Dora, le pide los cuadernos y la correspondencia que había tenido con Kafka, ¿no? Y ujú, Milena, que lo ve venir, le dice que no los tiene, que no se los da, ¿eh? Y esos cuadernos y esa interesantísima correspondencia de Kafka y Dora, pues han desaparecido porque fueron confiscados en Berlín por la Gestapo y se dan como oficialmente destruidos. Pero Max Brod los quería para hacer caja. O sea, Sí, os dais cuenta, ¿no? Ya sabían la dimensión de aquel que había muerto como un fracaso. O sea, es irritante. mm, sí, ¿Os sí. das cuenta? Ya ujú. sabían lo que la máquina que iba a ser de hacer dinero aquel hombre que había muerto creyéndose un completo fracaso, ¿no? Oye, y una Vamos, que cosa también, lo de déjame. Carver y lo de Bolaño al lado de lo de Kafka es Es un una juego de broma, niños. es Bueno, una broma. Pero fíjate que es una historia que se repite en el Sí, tiempo, sí, ¿verdad? continuamente. Sí, sí, sí. no, quería preguntarte porque sí que se dice en la, yo es que esto no lo sé, por eso te pregunto, se dice en la novela que en estos últimos días esto que la cama de Kafka estaba toda rodeada de papeles, pero ¿esos papeles eran para comunicarse o eran realmente creación literaria? No, son unas tiras donde él escribía. Mm, Escribía, quiero agua, quiero un zumo, vale, me vale, o sea, encuentro no mal, es me que él encuentro estuviera bien. escribiendo algún tipo de creación, sino que No, era... él en la cama, que aquí no lo comento en la novela porque tampoco era necesario, lo único que hace es corregir las galeradas de un último libro de relatos que va a Ujú, ser publicado de forma póstuma poco después de que muera, pero él corrige esas galeradas en la cama. ok, Ujú, Si vas al hospital de Kierlin, cercano a Viena, donde él muere, ujú, en una de las salas museo que tienen, colgadas del techo de una especie de lámparas, están ujú, esos papeles con vale, las palabras que él usaba, ¿no? Que es como acaba el libro, ¿no? Que es lo que ujú, nos pasó cuando un amigo mío, escritor panameño, y yo fuimos allí
y estábamos allí firmando en el libro de visitas y de celebridades y de repente, sin haber una gota de viento, empezaron los papeles con las palabras de Kafka que estaban en el aire a moverse, ¿no? Te acabas de delatar, José Carlos, ¿eh? Porque No, todo el mundo sabe que ese personaje final soy yo. Si soy ese, quizás no sea el otro obsesionado por los cochinillos o los cochinos. Oye, ¿y Eh, esa imagen que estás contando es precedente a la escritura del libro? No, es posterior. Esa imagen es de 2022. Ujú, Es decir, en Kafkarama no está y en el ujú, nuevo Kafkarama sí, porque entre el 2008 y el 2022 yo he viajado muchas más veces a Praga, pero además hice esa visita a ujú. Kierlin, hacía bien poco, y entonces aproveché para añadir toda la experiencia de la visita a Kierlin en el libro. un poco ligado a lo anterior y a la documentación para la novela, nos comentabas que, bueno, pues lecturas de la obra de Kafka, de los diarios, de las cartas, que por cierto, las cartas, entiendo que creo que hay una edición de acantilado que incluye no sé si son los diarios completos, las cartas completas, Vamos a o... ver, en los diarios completos están en una edición en de bolsillo, que es la que yo utilizo, porque es que me encanta, no Ujú. necesito. Esa la he leído varias veces. Y las cartas yo tendría que investigar, no estoy seguro que estén completas, porque tiene ahí está, los volúmenes, que eran 3 volúmenes de las cartas a Felice Ujú. Bauer. Son, como Sí. que yo sepa, estaban en alianza, que no se podían encontrar, y a mí me costó muy caro el volumen 2 creo que era, porque era muy difícil encontrar el 2. Esa es la correspondencia con Felice Bauer. Pero luego están las cartas a Milena, que creo que las tengo también en alianza, en bolsillo. Ujú. Pero hay más cartas. Entonces no sé en acantilado qué cartas han salido. No lo sé, no, no, es que no, esto es ahora, esto es de ahora lo de acantilado. Sí, sí, Entonces ya sí. me pillas que yo ya Mm. la documentación, Ya, pero te ya digo, está hecha. estaría muy bien que alguien editara un volumen con toda la correspondencia de Kafka, pero es difícil porque Kafka, y esto a mí me irrita bastante, dedicó como 3 veces más en su vida tiempo a escribir cartas que a Ya. escribir. Ujú. Era Mm. ridículo, ¿no? Bueno, claro, no había móvil, no había WhatsApp, pues Claro. el WhatsApp eran las cartas, pero es que el tipo te escribió una carta en cuanto te dabas la vuelta, ¿no? Y ya te Si la es que había mandado. lo que cuentas de la correspondencia con Oscar Polak, ¿no? Que era como, Ujú. como una cosa medio absurda, medio compulsiva, medio... Sí, Bueno, sí, sí, forma sí, parte de sí. ese juego también que recorre toda la novela, ¿no? Desde el principio, que es como un rollo medio circense de pasen y vean, el Kafkarama, tal y cual, y luego el juego va pues como por muchas ramificaciones, los encuentros estos con Gabrielo Príncipe, la pipa que pasa de una mano de una boca a otra un poco por casualidad. Mm, Es un poco lo que comentabais antes del juego como Mm. elemento también central de la novela. Volviendo a lo de la documentación, aparte de la lectura de Kafka, entiendo que, bueno, pues viajes a Praga, Viena, además, o eso ha sido posterior. No, no, anterior de Kafkarama de 2008, los viajes a Praga, a Viena, a Budapest, a lo que formaba parte del antiguo Imperio Austrohúngaro ya habían sido realizados muchas veces. Ujú, Pero luego entre 2008 y 2024 se han repetido muchos y, bueno, pues por ejemplo se ha logrado ir a sitios que no se había ido, como por ejemplo este sanatorio de Kierlin, ujú, porque yo no sabía entonces que se podía visitar, ¿no? O incluso es que no ujú, se podía visitar y ahora sí. El Ujú. caso es que, bueno, los viajes fueron muchos, pero insisto en una cosa que yo siempre antes decía, ¿no? Cuando daba cursos de escritura creativa, que ya me he jubilado y eso ya no lo hago. Yo le decía a cualquiera que quería escribir que no era necesario ir a ningún sitio, ni necesidad de irse a una casa en un sitio aislado. Si ujú, tenías algo que decir, lo único que tenías que hacer era ponerte y decirlo siempre y cuando hubieras descubierto la manera en la que lo tenías que decir, que es el traje, ¿no? ujú, Pero para escribir sobre Kafka no era necesario ir a Praga. O sea, si te, ujú, si te haces con los libros pertinentes, mm, claro, porque ujú. no todo el mundo puede irse a Praga. Ya. O sea, es como si yo ahora fuera a escribir una novela bueno, ya lo he hecho y lo voy a volver a hacer, en la cual aparezca Japón y tuviera que irme a Japón, que nunca he estado, ¿no? Claro. Mm, Para eso eres escritor, ¿no? Mira a Julio Verne, que Ya. dicen que no salió de su casa. Bueno, saldría, pero, en fin, Sí. no salió mucho, no salió mucho, ¿no? Sí, sí.
Pero sí, todo Ah, eso se hizo y se ha ampliado ahora entre el 2008 y el 24, claro. Ujú. respecto de la creación literaria, José Carlos, no solo la tuya, sino la de Kafka, a mí hay una cosa que me llama la atención y es que de lo que tiene que ver con su obra, en tu novela Nuevo Kafkarama, solo se menciona, si no estoy equivocado, su primer libro publicado, del cual dice que dejó 11 ejemplares en una librería cercana, que él compró 10 y nunca supo quién fue la persona que compró el otro. Y luego al final del libro hay una mención a la escritura del Castillo en 1922. Pero no hay ninguna, si no estoy equivocado, no hay ninguna otra mención a libros específicos. ¿A qué razón responde esto? A que no existían. Bueno, ya, pero él sí los tenía, digamos, ¿no? Los manuscritos. A que no existían. Mm, No, él los estaba escribiendo, pero estaban inacabados. mm, Entonces, él publica 5 libros en vida, que son 4 libros de relatos y ujú, una novela larga y una novela corta o relato largo, que es La transformación o metamorfosis, ¿no? ujú. Em, Ese primero que publica, que ahora se me ha olvidado el nombre, mira, Contemplaciones, ¿no? Contemplaciones. Contemplaciones. Ese primero que publica es el de los 11 ejemplares, ¿no? Que no sabe a Ujú, quién compró el ejemplar 11, ¿no? Esto es cierto, ¿eh? ujú, Esto es cierto. Y yo lo he usado a mi manera, claro, luego eso. Em, por lo tanto, ¿qué ocurre? Que no sabemos cuándo está escribiendo el proceso, no lo ujú, sabemos, pero sí sabemos un instante en el que escribe el castillo. ¿Por qué? Porque su hermana tenía alquilada la casita azul de la ujú, callejuela de los alquimistas, ujú, y entonces sí que es un sitio en el que sabemos que Kafka iba después del trabajo a escribir un texto en concreto, el castillo. Y si lees el castillo, ujú. evidentemente está imbuido del ambiente en el que está escrito, si os fijáis, porque aquello es agobiante, ¿no? Que por Sí. cierto, o sea, pocos sitios hay donde tú puedas decir comparto el mismo espacio seguro que ha compartido un escritor que admiro. Bueno, pues entras en esa casa que tiene como, no sé, que tendrá 10 metros y estás en el mismo lugar donde Kafka estuvo sentado escribiendo, viendo por la ventana el foso de los ciervos, ¿no? Ujú. O Ujú, sea que por eso se menciona el castillo, porque se sabe que lo escribió ahí, pero del resto de las obras inacabadas no se mencionan porque no se sabe cuándo se escribió, no se sabe cómo. Hombre, hay la monumental biografía de Rainer Stach, parece que ha puesto a un espía que va siguiendo a Kafka, pero ujú, esto es como con todos los escritores, ¿no? O sea, bueno, hasta cierto punto, pero no sabemos, ¿no? ujú, Y como están inacabadas, y luego las publicó Max Brod claro. y ofreció una ordenación distinta y colocó los capítulos como quiso, aunque según él, según como había dicho Kafka, bueno, Kafka no lo había dicho, pero le había dicho que los destruyera, y Claro. variantes y no sé qué y no sé cuántos, pues yo me he querido ceñir a un libro publicado y a un libro que sabemos dónde lo escribió y en qué momento, porque venía a Ujú, cuento, porque esa callejuela luego va a ser importante para el final del libro, ¿no? ujú, Y nada Sí. más, pero no quería meterme como si fuera en un trabajo filológico de estaba haciendo esto, estaba haciendo lo otro, porque nos interesa más lo que estaba sintiendo y sufriendo que lo que ujú. estaba escribiendo. Mm. Porque un Sería otro. el colmo. Di, Coldo, Coldo, di. No, que sería el colmo del juego y de la mistificación, ¿no? Que luego esas obras inacabadas, o sea, hubiera más de Max Brod que de Kafka, ¿no? Y sería como un poco como el juego de Nemec y Meiring con el Golem, ¿no? Y, bueno, y con lo de las cartas de las mujeres ucranianas, era, ¿no? Sí, el Ujú. canto de las mujeres El canto de las ucranianas. mujeres Eso. ucranianas. Bueno, Sería. este juego, ¿no? Claro. Hay una cosa muy, muy curiosa en la literatura centroeuropea. Hay un filósofo que se llama Belogradsky, que tiene un libro de no muy afortunado título, La vida como problema político. Es muy difícil de encontrar, pero Ujú, os merece la pena. Y en ese libro, este filósofo, Belogradsky, desarrolla unas tesis sobre la literatura centroeuropea. La obsesión por el uniforme, la presencia de lo quiche, pero hay una que me fascina, la imposibilidad de dar final a la obra. ujú, Porque es que no solo es Kafka, Ya. es Musil. 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 Mm, ujú, Sí. Tenemos más, ¿eh? Tenemos más. Por lo tanto, Hasek con el soldado Sveik, que está inacabada. ujú.
ujú, Bueno, porque tienen la mala suerte de morirse o por lo que sea, ¿no? Pero esta es una cosa que marca la literatura centroeuropea, la imposibilidad de acabar la obra. Y en ese instante, la novela, al no poderse terminar, adquiere otra dimensión, la de algo eh, inabarcable como una novela de 1 millón de páginas, ujú, algo inabarcable como entender la existencia de la vida, algo inabarcable como el mundo en el que vivimos que está incompleto, ¿no? Y ujú, esto le pasa a los centroeuropeos, ¿no? No es una característica de la novela norteamericana ni de la inglesa, no, es de la centroeuropea. mm, Muchas no están terminadas. Qué curioso, ¿por qué será? mm. Sin querer desvelar demasiado para que quien no la haya leído, ahora que estabas mencionando lo de la novela del 1 millón de páginas, simplemente mencionar que dentro de toda esta historia hay un escritor cuyo propósito vital, que ya sabemos desde el principio que está abocado al mero fracaso por una cuestión puramente numérica, que quiere escribir una novela de 1 millón de páginas y ahí hay otra trama, pero no quiero desvelar mucho porque que se lo lean, ¿no? Hablabas ahora de la obra inacabada, pero también hay otro tema aquí que tú no resuelves o no quieres dar tu opinión, porque al final eres novelista también y no tienes por qué darla, pero ahora sí te la vamos a preguntar, sobre la propiedad de las ideas y quién escribe realmente las novelas, que también de alguna forma es esta idea de las novelas de Kafka que luego manipula de alguna manera Brod y es como, esas son las novelas de Kafka, si no, tiene o no tiene derecho a publicarlas, si no, de quién son las ideas. Bueno, ahí hay una gran reflexión en Nuevo Kafkarama sobre esto también. Sí, y en ficción gramatical también. Mm, Porque en ficción gramatical va fundamentalmente de un tipo que escribe las novelas de otros. mm, ¿De quién son las ideas? Del que las trabaja. Tú puedes tener una idea magnífica, pero si nunca escribes la novela y otra persona se apodera de tu idea y la escribe, la idea es de él. ujú, Porque las ideas no tienen copyright, o bueno, no sé, aquí no, en Estados Unidos igual sí. Quiere decir que las ideas son, literariamente hablando, del que es capaz de llevarlas adelante y convertirlas en libro. ¿Eh? Esto está claro. Respecto a los libros póstumos o inacabados, solo, solo porque es Kafka hago la excepción. Yo no leo libros póstumos e inacabados porque no me los creo. Pero en el caso de Kafka es diferente. Es diferente por todo el estudio, por todo lo que hemos visto en él y porque, aunque Max Brod las manipule o las reordene o ofrezca variantes que quedaron en papeles, lo que está claro es que cuando un escritor deja una novela sin publicar y sin terminar es porque no está a su gusto. ujú, Así que no estamos leyendo lo que a Kafka le gustaría. Y si habéis leído el libro y ya conocéis a Kafka mejor que yo, sabiendo cómo era, evidentemente se horrorizaría de ver publicado El Castillo o ver publicado El Proceso porque no estaban acabadas, porque seguramente están a años luz de lo que él querría que fuesen. Bien, ujú, estando a años luz de lo que él querría que fuesen, podemos entender estas novelas como claves para la historia de la literatura. Por lo tanto, imaginaos lo que hubieran sido si realmente las hubiera podido terminar, ¿no? ujú, Así que en el caso de Kafka, y solo en el caso de Kafka hago una excepción, porque sí, pero el resto de novelas inacabadas y acabadas por otros no me gusta leerlas, no me las creo, y siempre creo que la balanza se vuelca del lado del que ha metido mano, ¿no? ujú, Que lo ha hecho como a él le ha dado la gana y no ha respetado al autor. Pero es que como Max Brod ya no respeta a Kafka, porque en vez de destruir la obra la publica, pues ujú, a partir de ahí ya, pero claro, es que si no lo hubiera hecho, la ya, literatura actual no sería como es. mm, Es que este es un tema muy, muy complejo, porque a mí me duele que Max Brod, eh, un nuevo fracaso de Kafka, ujú, traicionara a su amigo, pero esto es una traición, bueno, ha hecho mucho bien a la literatura, ¿no? O sea que... claro. Ahora, ¿Kafka sería Kafka solo con la publicación de esos 5 libros de relatos y la metamorfosis? Mm, buena pregunta. No, no lo creo, porque es que es muy gordo el proceso y es muy dramático, ¿no? Mm, Bueno, Hay algún autor más citado, incluso, bueno, Kafka, el adjetivo kafkiano creo que está reconocido por la sí, sí, RAE, sí, sí. más citado, más usado en la cultura popular y menos leído que Kafka? Sí, 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 lo hay, lo hay.
Me lo has puesto a huevo. A huevo. Dante. Bueno, Ya, pero antes el No, viejo. no. es verdad. No, es broma. Nadie ha leído a Dante y todo el mundo habla de lo dantesco, También es porque Es verdad. está mal verdad. dicho porque debería ser lo dantiano. Ujú. Es Porque lo verdad. dantesco solamente está haciendo referencia a un tercio de su obra maestra, porque en esa Ujú. obra hay purgatorio y paraíso. Ujú, Ujú. Entonces, cuando hablemos de Dante, no digamos que una cosa es dantesca, porque entonces estamos solo refiriéndonos a lo Sí. infernal, ¿no? ujú, Hablemos de lo dantiano. Lo dantiano es lo alegre, lo bonito, Beatriz en los cielos, el coro celestial. Y dejemos lo dantesco. Eso de que esto es dantesco hace mucho daño a la obra de Dante. Bueno, pues no hay otro escritor más citado que Dante y menos Sí. leído. Y luego, segundo, seguramente será Kafka. Sí. Oye, hablando de, José Carlos, hablando de escritores, obviamente se cita a Musil porque aparece, bueno, pero me ha llamado la atención dos cosas. Se cita a Dostoyevsky en un momento determinado, que bueno, que por sensibilidad tiene mucho que ver con la obra kafkiana, pero sí me llama mucho la atención la referencia dickensiana, que es verdad que te sirve a ti para establecer una analogía con lo que pasa con el personaje, pero no sé, me ha llamado mucho la atención. Bueno, porque Dickens, uno, era un bestseller. A principios del siglo XX se leía mucho y estaba muy Mm, traducido, ¿no? Y mm, porque a mí aquello de la que para mí es su mejor novela y para los dickensianos es la peor, la de Historia de dos ciudades, sí. a mí me vino fenomenal, no por otro motivo. Pero pues esa parte, ¿no? del lector de Dickens, Mm, efectivamente sí que leían a Dickens y Kafka había leído a Dickens también. O sea, mm, no era un escritor para nada ajeno a la cultura de Centro Europa ni a estos mm, países, ¿no? Había suficiente traducción, sobre todo, no olvidemos, en la lengua en la que leía Kafka, que es en alemán. mm. Ujú. O sea que no había ningún problema, claro. Y Sí, sí. entonces, ahora que dices eso, otra cosa que a mí me llamó la atención, porque la portada que se pone del libro es la portada inglesa. Del libro de Dickens, Sí. es Si no, algo más que la portada inglesa, es si un no estoy cómic, equivocado, es un cómic, déjame que la localice, porque es verdad es que una novela gráfica. Ahí está, ahí Vale, está. vale, es que fue una cosa que me llamó mucho la ¿No? Sí, atención. Luego sí, es también verdad. aprovecho esto para decir que tú durante la novela introduces una serie de fotografías Ujú. también para que el Ujú. lector que no se ha acercado a la obra lo vea, porque además de esa carcasa un poco que es el Kafkarama, ¿no? Que es esta cosa caleidoscopia que nos muestra prácticamente 60 años, más de 60 años de la historia de Europa. Más, sí, 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 claro. Son Pues se como acaba. los 80, ¿no? Más o menos, una cosa así, porque es desde finales del siglo XIX hasta mediados de los 60, más o menos. Sí, bueno, pero luego lo que sería el relato marco, Mm. los que están viendo por el Kafkarama están ahora, Sí, 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 están sí, en la no, claro, claro, actualidad. por supuesto, sí, 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 sí. Y uno de los temas importantes también que no quiero dejar pasar. Empezamos hablando de que esta es una novela metaliteraria que tiene que ver mucho con la literatura y por ende con la escritura. Hay una dicotomía también aquí entre los escritores que escriben mucho y los escritores que no escriben nada. Y queríamos saber un poco tu opinión sobre el particular. Bueno, la opinión la tengo muy clara. Un escritor es aquel que escribe y es leído. Mm, Lo demás no es un escritor, ¿eh? mm, Porque un escritor escribe para que lo lean. Así que siempre lo he dicho, si tenéis un amigo, si vosotros mismos o vuestro vecino dice que es escritor, pero que lo mete en un cajón, le podéis decir, pues escritor no eres, porque para ser escritor necesitas que te lean. Igual que para ser portero de fútbol necesitas que alguien chute y puedas parar el balón. ya, Entonces, yo, o sea, claro, es que yo soy astronauta, pero pero no fíjate, tengo ni, José, ni la José, nave ni el traje. fíjate, José Carlos, que siguiendo este razonamiento, entonces, si nos situamos en el punto exacto de la muerte de Kafka que tú nos pones en ese punto en la novela, ¿qué hacemos entonces? Si estamos, no desde nuestra perspectiva actual, ojo, si estamos situados en ese mismo momento, porque es Pero verdad no, que ya había publicado algunos había libros y es publicado verdad cinco que él, libros. ¿eh? Había publicado 5 libros. Sí, pero no tenía lectores. Bueno, tenía algunos lectores Vale, y Uno por lo menos. uno por lo menos. sí, y sale dando una lectura en Múnich, Sí. a la Sí. que asisten, entre otros, ni más ni menos que Rilke,
mm, Y sale ahí el anuncio, por cierto, el anuncio real, ¿no? Está puesto mm, de la lectura que da. O sea, él ha leído y ha tenido público, ¿no? Otra cosa es mm. que allí en Múnich se le desmayaron, ¿no? Que esto es curiosamente cierto. Pero sí, ¿no? O sea, sí que tenía lectores. Una persona es escritor cuando una lo ha leído. Pero hay muchas personas que no someten sus textos a la lectura, ¿no? Ujú, Por lo tanto, no son escritores. ujú. Kafka Y, lo era, lo habían leído. ¿Eh? Oye, ¿y el hallazgo de Leon Emek, del personaje amigo de Kafka? Bueno, busqué crear un personaje que representara el sufrimiento, el castigo, la culpa y la maldición que hemos llevado los seres humanos durante todo el siglo XX, y es lo que representa. Ujú, El complejo de culpa, no haber solucionado los problemas que se generaron después de la Segunda Guerra Mundial, la crisis ontológica, ¿no? La destrucción del humanismo por lo que ocurrió en los campos de exterminio. Intenté crear un personaje que realmente encarna, ¿no? Encarna el fantasma del ser humano que ha vagado como un fantasma a lo largo del siglo XX, ¿no? ujú. Y bueno, pues también me llamaba mucho la atención asociarlo con Gustav Meyrink, porque Meyrink es siempre un escritor que me ha fascinado, pero sobre todo me han fascinado sus lados oscuros, ¿no? Que Ujú. yo creo que es más famoso por no escribir que por escribir. Entonces, bueno, pues de ahí surgió Leon Emec, ¿no? Pero porque, claro, realmente era muy difícil que en vida hubiera alguien que hubiera conocido a Kafka y que pudiera dar testimonio. Entonces, bueno, pues saqué de la chistera a este personaje y luego lo fui cargando con toda esa serie de problemas que no son más que de una u otra manera los problemas del siglo. Sí, mm, porque eso simplemente para los todavía no lectores de Nuevo Kafkarama, decir que Leon Emek es un escritor contemporáneo de Kafka y en principio uno de sus amigos más íntimos que sirve no solo para retrotraernos al momento en el que él convivió con Kafka, sobre todo en los últimos momentos de su vida, sino también para la subtrama o la segunda trama paralela de la novela, que es una reportera de la BBC que en los años 60 quiere realizar un documental. No contaremos qué es lo que pasa finalmente con el documental, porque tiene que ver también con las secuencias paralelas que suceden durante la novela, y que Bueno, sirve un y poco de Nemec, motor. sí, Nemec era, en principio era tutelado o aprendiz de Meyrink, que bueno, Meyrink era Mm, el enemigo del Círculo de Praga, ¿no? mm, Que, que eran mm, Kafka, Brod, Felix Welsh todos estos, ¿no? O sea mm, que él era un poco el, el esclavo de mm. Meirink, ¿no? Sí, porque además es una de las cosas también divertidas, esas enemistades muy humanas, por otra parte, entre intelectuales, ¿no? Y esa cierta violencia soterrada incluso que hay en el trato entre ellos, que también, visto con nuestra perspectiva, es bastante gracioso también muchas de las cosas, ¿no? Y por las cosas que se enfadan es un poco... Bueno, yo no sé si eso sigue estando a la orden del día, ¿eh? Bueno, Porque me han comentado que hay sitios donde, en fin, todavía no se replica esto. sí, 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 hay lugares que hay como dos bandos y esas cosas, ¿no? Perdona, Coldo, perdona, No, no, perdona. no. No, eh, yo quería preguntarte, en relación con otras obras tuyas, ¿no? Las que comentaba Pepe de Cadaré, de Cartarescu, ¿pueden considerarse a estos dos escritores en particular como una especie de, bueno, sucesores, es mucho decir, pero de Kafka? Sí, sí, Es que vamos. perdón, hay una escena que a mí me recordó a los dos y es la espectral procesión esa de esculturas vengadoras Mm, en la venganza de los santos, que yo digo, hostia, esto es como el cortejo nupcial en la nieve de Cadaré claro. o cualquier escena de Cartarescu así un poco. O las estatuas de Solenoide, ¿verdad? Mm, Sí, o sea, me recordó muchísimo a los dos, pero no sé si tú los considerarías una especie de Sí, sí. sucesores de Kafka, con todas las comillas del mundo, o es una asociación un poco absurda. No, no, vamos a ver. Tanto Cadaré como Cartarescu reconocen en Kafka a su maestro. La reflexión que podemos hacer es que sin Kafka no hubiera habido Cadaré ni hubiera habido Cartarescu, Ujú. porque Kafka está contenido en ellos. Y bueno, sucesores, herederos,
como quieras llamarlo, ¿eh? Mm, Desde luego, Cadaré ha sido muy grande, y desde luego El Palacio de los Sueños es una novela que es gracias al proceso. O sea, mm, sin el proceso no hubiera habido Palacio de los Sueños, ¿no? mm, Y en Solenoide muchos de los momentos que ocurren tienen mucha relación también pues, con el castillo, tienen relación con la metamorfosis, ¿no? O sea que sí mm, que está contenido en ellos y que es una fuente, una alimentación para tanto Kafka como tanto Cadaré como Cartarescu, mm, sin ninguna duda, ¿no? Sin ninguna duda. Hay otros escritores que, sin embargo, no beben tanto de Kafka, ¿no? A pesar de que lo admiren, ¿no? Como por ejemplo puede ser Sebald o puede ser Thomas Bernhard, ¿no? Pero concretamente en Cadaré y en Cartarescu el rastro de Kafka es enorme. mm. Mm. Ahora que estabas mencionando a Berhard y el tipo de escritura que utilizas en este libro, ¿serías capaz de darnos una afiliación, digamos, de dónde viene? O si tienes en mente a algunos otros escritores a la hora de escribir esta especie como no es exactamente flujo de conciencia, pero sí es una especie como de escritura torrencial en la cual no se detienen las cosas, porque Berjan obviamente es un referente, pero ¿hay algún otro escritor en el cual tú estabas pensando a la hora, digamos, estoy hablando de puramente estilísticamente, ¿eh? Ujú. Sí, bueno, yo soy un fanático de Thomas Bernhard, por lo tanto siempre me ha llamado mucho la atención esas tiradas de esos párrafos que él hace, Mm, ¿no? Evidentemente que sí. Pero a la hora de reescribir esto que era de 2008 y escribirlo ahora, también mm, seguí un poco, no seguí, pero hay cosas que te influyen, ¿no? ujú. Me influyó la lectura de una escritora que se llama Luz Ellman, Lucy Ellman. Sí, Bueno, sí, sí. os digo el título, Patos Newburyport. ¿Eh? Sí, sí, hombre, claro, y tanto, sí, sí. Y claro, yo leí ese libro bueno, dije, por aquí van los tiros, ¿no? O sea, Ujú, yo estaba como en la idea de Berhard, ¿cómo la puedo mejorar? Bueno, pues ese libro me ayudó a ir un poco más allá, ¿no? mm, Y luego lo de dijo él, dijo ella, dijo él, ujú, dijo ella, tal, todo esto, también está tomado de otros escritores que he leído mm, que utilizan este tema de la oralidad, ¿no? Pero si os digo la verdad, ahora mismo no recuerdo mm. exactamente cuál es el que me marcó con el dijo él, dijo ella, que dicho esto lo meteré en mi novela, pero es que no me acuerdo quién era, No, no te porque preocupes. mi cabeza no Pero, da mucho más de sí, pero es pero verdad que no había caído en lo de Lucy Ellman, es verdad. sí, 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 No bueno, había fue una caído. influencia moderna, ¿no? Actual, que me sacó de escribir el texto meramente a lo Berjar y llevarlo a otro nivel. Mm. Pero es verdad que es uno de los. Es verdad que la novela de Lucy Ellman son mil y pico páginas, o sea que es mucho más. Pero sí que comparten esa idea de la ambición literaria. Y aprovecho también para preguntarte sobre esto, porque cada vez es más complicado encontrar novelas contemporáneas con una gran ambición, como sí pasaba quizá hace unas décadas. Me gustaría saber un poco tu opinión sobre esto, por qué crees que está pasando. Obviamente hay una cuestión de mercado de por medio. Pero no sé si también tiene que ver un poco con la propia tipología de escritor contemporáneo que quizá no sea capaz a lo mejor de acometer este tipo de novelas. Pues el problema viene de una mala interpretación del público lector. Ujú, La editorial y el escritor consagrado, es decir, el que gana mucho dinero con la literatura, ujú, consideran que el lector es imbécil. Por lo tanto, si yo estoy escribiendo novelas simples, bestsellers decimonónicos, ¿para qué nos ujú, vamos a engañar? ujú, Planteamiento, nudo, desenlace, bueno, malo y gana el bueno y se queda con la chica. ujú, Y vendo millones. ¿Para qué me voy a meter en un problema de hacer un libro difícil? Si es que soy capaz, que eso ujú, habría que verlo. Y que los que me leen dejen de leerme y por lo tanto deje de ganar, porque me dejan de leer porque son imbéciles. ¿Veis? Entonces la editorial, ujú, si de repente este escritor dice, bueno, ahora voy a escribir una novela como yo quiero, le diría, pero tú estás loco, esto no lo va a entender nadie, son imbéciles. ujú, Ujú, Así que el autor se ha acomodado, la editorial quiere el sobreseguro y se ha vuelto cobarde y cada vez las apuestas son menores. Por lo tanto, este tipo de novelas ambiciosas,
con una amplitud, ¿no? Y con un desafío, considerando que el lector es un tipo muy inteligente, solamente las vamos a poder encontrar en editoriales independientes. Ujú, O sea, hay excepciones como La Casa de Hojas de Danielewski, ujú. que no sé si pertenece a Random House. Ah, no, no, qué va, qué No, va. No, 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 Y está en es Pálido Fuego. Pálido Fuego sí, 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 no, no, me estaba y equivocando. Alfa Está en Decay. Podbase. Vamos, no puede ser más independiente. Alfa de Calle y sí. Pálido Fuego, ¿no? Sí, Eh, ¿Pensaron en este editorial que el lector era imbécil y no se iba a enterar? No, no, no. Hicieron un librazo, y publicaron además, un librazo. y además se vendió muy bien, ¿eh? Vendió Sí, bueno, bastante. maravilloso, aquí lo tengo. Maravilloso, ¿no? O sea, bueno, esto es imposible que sea publicado por una de las editoriales del duopolio, ¿no? Y no tengo Ujú, ningún problema en decirlo, Planeta y Random House. ujú, Por lo tanto, aquí los escritores van sobre seguros porque quieren seguir pagando sus facturas y los editores quieren seguir ganando dinero y ya está. Entonces esto lleva a un anquilosamiento del modelo de novela porque se va sobre seguro porque cuando estos escritores han generado esta corte de fans, solo quieren recibir lo mismo una y otra vez, ¿no? ujú. Eso parece. Yo diría, probad a no ofrecerles lo mismo. A lo mejor Ya. resulta que incluso vendes más, ¿no? Una última pregunta, Coldo. No, yo simplemente recomendar a la gente que lea este libro por ambición, por aquello de meter todo en la novela que decía, yo creo que era Baroja, Baroja. Baroja, Baroja. Baroja, sí, que es un ejemplo pues eso, de meter todo, partiendo de Kafka, pero entra historia, entra literatura, metaliteratura, juego y humor, por el ritmo que tiene, por esa escritura torrencial que comentaba Pepe, que- que hace que pases de un capítulo a otro sin solución de continuidad. Y Y bueno, sin personalmente, darte cuenta también, ¿eh? Sin darte sí, sí, cuenta, ¿verdad, como, Coldo? no, Porque vas pa, aquello es claro, como un... y no te da tiempo ni yo que sé, que igual hay un capítulo que dices, me interesa menos, no sé, pero es que se te pasan volando. Y luego, bueno, ya es una cosa un poco más personal por temática. A mí la época está del periodo de entreguerras, primeros años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cómo se consolida el poder soviético, las herramientas que utiliza y todo esto, pues son periodos que me flipan y el libro me parece que está súper conseguido y me quedo con ganas de leer algo más. Ficción gramatical. Por cierto, el otro día en los comentarios a la reseña nos mencionaban una novela tuya, Casillero del Diablo, pero es inencontrable prácticamente, ¿no? Bueno, de segunda mano seguro, de segunda mano Mm, seguro. Y ha habido bastantes hasta un tiempo. Yo creo que en la librería Girasol todavía les queda alguno. mm, Mm, Es mi única, no sé cómo decirlo, excursión por la autoficción. ajá. ok. Sí. ¿De qué año es esta novela, José Carlos? Pues es inmediatamente anterior a Nuevo Kafkarama, no, inmediatamente posterior a Nuevo Kafkarama, 9-10 de 2011. Porque Vale, yo con Kafkarama y por un contrato terrible que había firmado con aquella editorial, me tiro 3 años sin escribir, porque todo lo que yo tenía que escribir se lo tenía que entregar a la editorial que me había publicado Kafkarama. Hasta ostras. que un amigo juez me dijo, ¿ellos te han pagado algo? Dije, no, pues entonces el contrato no es válido. Y Ujú, entonces me desbloqueé, que esto es lo que cuento Mm, en ujú, Castillo del Diablo, y ujú, entonces publiqué esta novela, ¿no? Con otra editorial ujú, de la que solo he publicado un libro con ellos porque también resultaron ser otros ladrones, ¿no? En ujú. fin. Pero bueno, ujú. fue mi vuelta, ¿no? Porque yo me había Sí. quedado martirizado con aquella mala experiencia de Kafkarama, precisamente, ¿no? Ujú. Bueno, pues nada, yo Pues, únicamente recomendar la novela, que la gente se acerque a Kafka, a su mundo, a su época mm. y Además es que que sigue siendo esto, la nuestra, vaya. como hemos ido comentando, esto es Nuevo Kafkarama es una novela de traiciones, cobardías, manuscritos robados, creación literaria, tragedia, amistad, amor, guerra, cafés literarios. Tiene de todo. Sí. O sea, básicamente, igual que cierra la novela, que dice que me gusta mucho, tú antes lo has dejado caer ahí, pero no has dicho exactamente, la novela cierra y dice, Kafka siempre nos habla, que me parece un final, y además, diciendo esto tampoco desvelamos nada, quiero decir, no, me parece un final espectacular y es verdad que uno se da cuenta de que las tribulaciones de Kafka son también nuestras tribulaciones actuales, quizá no con un mismo contexto, pero sí referidas a la relación con la familia, la relación con la creación literaria, la relación con el amor, la relación con La, los amigos.
con un trabajo alimenticio Con un o trabajo alimentario. alimenticio. Sí, porque también está eso, ¿no? De cómo, porque si dejo de trabajar me dedico a escribir, pero me muero de hambre, si trabajo no puedo dedicar a la escritura, ¿no? Hay todas esas torturas que seguramente muchos escritores deben sufrir también hoy día de cómo puedo encontrar el equilibrio entre la creación literaria, que es lo que me nutre de vida, ¿no? Y lo que me Mm, da un poco de comer, ¿no? Y luego, pues por supuesto, la debacle de la Europa, de aquella Europa de principios del siglo XX, la Primera Guerra Mundial, ahí está la guerra también, las trincheras, es que hay tantas cosas en este nuevo Kafkarama que es que no os lo vais a acabar. Y sobre todo una cosa muy importante, que es una novela con ambición literaria, con mucha ambición literaria, y eso es muy difícil de ver últimamente. Así que solo por eso os la recomendamos encarecidamente. Muchísimas gracias, José Carlos, por acompañarnos este rato, por dejarnos bombardearte un poquito con nuestras cuestiones lectoras. Y muchas gracias, Coldo, también por este Ya, ping-pong sí. dominguero. Nuestros Muchísimas gracias domingos a por la mañana. vosotros. Ha sido un auténtico placer, José No, Carlos, y el ya placer mío. nos despedimos y os invito no solo a descubrir Nuevo Kafkarama y adentraros en la lectura de esta novela, sino también cualquiera. Yo ahora aquí solo tengo ficción gramatical, publicada también en Subsuelo, y los otros libros que mencionaba antes Coldo, el dedicado a Mircea Cartarescus, que además, si no me equivoco, tiene que ver con tu tesis doctoral, también esto. No, el de El de Cadaré. Cadaré, perdón. Y el dedicado a Cadaré, que proviene, digamos, de la tesis doctoral que realizó en su momento José Carlos Rodrigo Breto. Muchísimas De gracias 1000 a todos. páginas, ¿ves? Tesis de 1000 O sea, páginas. hiciste un ejercicio ahí de, ¿no? De síntesis un poco, ¿no? Que dijo el tribunal, por fin nos presentan una tesis como Dios manda. ¿Mm? No una Biblia de esas de 250 páginas, una de 1000. Pues, pues en esos estamos. Es que pues intento hacer una novela como Dios manda, ¿no? Muy bien. Muy bien, pues muchísimas Pues nada, gracias a todos por escuchar y descubrir la obra de José Carlos Rodrigo Breto, que merece muchísimo la pena. Muchas gracias. Hasta luego. chao.